Cumple 75 años el próximo 22 de junio y un día antes, por ley, debe dejar su cargo en el Poder Judicial. El ministro de la Corte Suprema, Carlos Cerda, nos recibe hoy en entrevista con el canal judicial. Ministro, primero que todo, muchas gracias por recibirnos, por darnos esta entrevista, donde queremos hacer un repaso de lo que ha sido su historia en el Poder Judicial. Muchas gracias a ustedes por recibirme. Y preguntarle primero cómo han sido estos días previos para usted. Me imagino que lleno de emociones. Mira, sí y no, porque, claro, no se viene encima el 75º aniversario de uno, ¿no es cierto? Son tantas gradas como 75, entonces, claro, es a lo que se acerca lentamente. Y en ese sentido, no para nadie puede ser novedoso el advenimiento de una oportunidad como esta. Ahora, naturalmente, como toda etapa que termina, en que uno tiene muchas raíces, ¿no es cierto? Hay tentáculos que tocan muchos aspectos humanos, sobre todo, aparte de propiamente institucionales, funcionarios. Claro, uno siente de alguna manera que va a quedar sin esos lazos, esas apoyaturas, al menos con la intensidad que actualmente tienen, ¿no? Y de alguna manera eso provoca un desafío, ¿no es cierto?, ¿no? En el sentido de, bueno, ¿qué va a venir? ¿Qué va a reemplazar esas que han sido las columnas de la etapa de la vida, en mi caso, joven y muy joven y madura? Así que, pero yo no te podría decir que hay una sensación especial muy distinta a la habitual para quien está acostumbrado, como yo creo que cualquiera que me escuche, ¿no es cierto? Usted lo dirá, el auditor, ¿no? Que en realidad la vida siempre se nos presenta de maneras novedosas, ¿no? Y es un regalo para mí. Entonces, el responderle, el asumirla, el no quejarse, el agradecerla, es parte de esta nueva etapa. Ministro, ¿cómo nace su motivación por las leyes? Y luego, ¿por qué quiso ser juez? Fíjate que las dos preguntas yo creo que se pueden unir en una respuesta. La verdad es que yo no tuve ningún interés por las leyes. Ninguno, a ustedes les parecerá raro, pero es cierto. Yo, mira, pensaba en mi última escolaridad. Estoy hablando, yo salí del colegio el año 1960, después de una escolaridad de 12 años seguidos, en el mismo establecimiento, con los mismos compañeros, y yo pensaba ser sacerdote, al igual que mi hermano inmediatamente anterior, que tiene 1 año, 6 meses de diferencia conmigo. Y entonces mi padre, mi extraordinario padre, así como mi madre, me aconsejó, mire, niño, ¿por qué no espera 1 año? Cosa que tenga una vida en la sociedad, fuera del colegio, colegios de burbuja, eran colegios de élite donde yo me eduqué, y así lo hice. Y entonces, ¿qué hago ese año? Estudio Derecho. Y estudiando Derecho, no tanto me fue gustando como para incluso tener conciencia de esto de que aplicar las leyes, ¿no?, a través de la abogacía, sino que lo que ocurrió es que conocí a la que llegó a ser mi señora hasta el día de hoy, ¿no? Y entonces, bueno, iniciamos un pololeo poco después y me casé, ¿no? Y estoy feliz que haya sido así, ¿no? Así que yo soy no un abogado de vocación que haya tenido alguna conciencia inicial de un trabajo consistente en legislar y o enseñar la ley y o aplicarla jurisdiccionalmente. ¿Y luego quizás se fue por el lado del servicio que llegó al Poder Judicial? De todas maneras, porque la vocación sacerdotal, sacerdotes, sacerdos es servicio. Y entonces, claro, ese servicio para mí ya no se presentó como duda en ningún momento,
que yo quería ser juez. Era un sacerdocio judicial. Y que lo llevó finalmente a ingresar al Poder Judicial y comenzó usted en Santa Cruz, ¿o no? Como juez, sí. Yo terminé los estudios el año 65, lo había comenzado el 60, y me recibo el 67, una semana antes de casarme, juro, y me voy primero, bueno, a ver, yo ya me había incorporado a la institución, porque el año 63, cuando yo cursaba el tercer año de Derecho, trabajé en lo que entonces se llamaba ad honorem o a mérito, ¿no? Sin recibir sueldo fuera de la planta, en el cuarto juzgado civil de Santiago. En ese tiempo había 5 juzgados civiles en Santiago, y de mayor cuantía, porque había de menor cuantía también, y funcionaba donde actualmente está la cuarta sala de la Corte Suprema, de la que yo formo parte hasta el próximo jueves. Qué mundo más chico, ¿no? O sea, y estoy hablando del año 63, o sea, hace 55 años. Esa fue mi primera intervención judicial. Luego ingresé como secretario a través de un concurso de algunos ministros de la Corte Suprema, y era un cargo que duraba máximo 3 años. Y allí entonces trabajé con don José María Izaguirre Echeverría, don Ricardo Martán Díaz y don Eduardo Ortiz Castro, ¿no? Y además con algunos abogados integrantes a los que también nos prestaba servicio. Y concluido más o menos el segundo año y medio, ya recibido de abogado, entonces me voy como secretario del juzgado de Santa Cruz, ahí va tu pregunta. Un lugar plenamente rural, en el corazón de la sexta región, y donde estuve como secretario, sobre todo como juez subrogante y luego como juez titular, entre los años, eso tiene que haber sido 68 y 70 más o menos, no, 72. 68 y 72. ¿Y qué recuerdos tiene de esa época del Poder Judicial? ¿Cómo En Santa funcionaba Cruz, de acuerdo a lo que le correspondió ver usted en regiones, por ejemplo en Santa Cruz? sí. O las diferencias que existían entre Santa Cruz y Santiago, qué sé yo, cuando trabajó en los tribunales civiles. Sí, mira, tengo los recuerdos más lindos, ¿no? Una etapa maravillosa de mi vida. Nosotros vivíamos con mi señora y el mayor de los hijos, que había nacido en el año 68, ahí como a 14 kilómetros en pleno campo, con autorización de la Corte de Apelaciones de Rancagua. En ese tiempo, claro, de la Corte de Apelaciones de Santiago. No existía la Corte de Rancagua, que fue creada el año 69. Entonces yo el primer tiempo que estoy como secretario y principalmente juez subrogante en Santa Cruz, entonces dependo de la Corte de Apelaciones de Rancagua, de la Corte de Apelaciones de Santiago. Y luego cuando se crea la Corte de Rancagua pasamos a depender de Rancagua. Mira, gente muy bondadosa en su sencillez, gente acostumbrada al ritmo de la naturaleza, diría yo, que significa, ¿no es cierto?, bondad, belleza, paz, mansedumbre, y gente sacrificada sin darse cuenta, sin tener mucha conciencia que estaba socialmente postergada, porque pertenecía a un sistema agrario donde el que establecía los padrones era el patrón, ¿no? Y por lo tanto la dependencia del entonces inquilino era bondadosa o no tanto en la medida en que su empleador, el patrón, el dueño del fondo o hacienda en que se desempeñaba, tuviese inquietudes humanitarias y por lo tanto hubiese cubierto el tema de la educación para los niños, que muchas veces quedaban distantes de centros poblados donde había establecimiento educacional, o tenía algún tipo de asistencia de salud, y tenía club social con canchas de fútbol, o distintos tipos de
asistencia social en un estilo paternal, que luego la reforma agraria vino a intentar revertir durante la última parte del gobierno de Eduardo Frei Montalva, digamos, el último trienio de los años 60, y que continuó el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. Y luego le tocó ser a usted juez en una época difícil de Chile, en los años 70, en los años 80, como ministro de la Corte de Apelaciones. ¿Cómo era ser juez en plena dictadura, ser garante de los derechos en momentos en que el Estado los limita? Mira, a ver, eso comenzó un poco antes, porque en la época en que yo estaba en Santa Cruz, con motivo de la reforma agraria comenzaron tomas de fondos. Y quienes aparecían tomando los fondos eran jóvenes que tenían una como presentación externa con un pañuelo, en fin, un poco como en lo que entonces era visto como un guerrillero, como alguien que podría estar en situación de utilizar la violencia con miras a acelerar el cambio social para una mayor justicia, más radicales eran vistos en ese sentido. Y yo recuerdo que el gobierno de Salvador Allende, al menos en su primera etapa, tenía una orden al ministro del Interior, al Ministerio del Interior, y por lo tanto a Carabineros, que no acataran las órdenes judiciales que disponían el desalojo de predios agrícolas tomados por estos jóvenes, a veces también por los inquilinos del propio fondo, en una actitud como de presión hacia el empleador con motivo de la reforma agraria, para aceptarla, en fin, o no rechazarla, ¿no? Y a mí me correspondió en esa época constituirme en distintos predios y me encontraba allí con que estos que aparecían presentados en las acciones judiciales como unos seres peligrosos, ¿no es cierto? Y que nadie podía como acercarse a ellos, que estaban con armas, que habían destruido todo. Bueno, yo en distintas oportunidades me constituí personalmente, yo nomás, exclusivamente, solo, sin el secretario, y me encuentro con estos jóvenes con los cuales me podía sentar en un tronco, en una piedra, a conversar, y que terminaban en las 3 oportunidades, que así lo recuerdo, abandonando los campos, ¿no? Después de conversar muy prolongadamente y con absoluta sinceridad entre nosotros, ¿no? Y en torno a qué podía lograr aquello. Eso tenía un ambiente bastante convulsionado, ¿no? Y tú me saltas luego a qué significaba ser juez en la dictadura, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué significaba ser juez en la dictadura? Mira, yo creo que no hay juez que no esté dispuesto, al menos teóricamente, cuando asume este cargo, cuando se incorpora a la institución, que no tenga conciencia que su primer deber es resguardar los derechos esenciales de las personas. Y eso lo sabíamos quienes éramos jueces, éramos miembros de este Poder Judicial al 11 de septiembre de 1973. Cuando a poco andar comienza a haber signos para quienes estamos más cerca de esto, ¿no? A través de recursos de amparo, en fin, de abusos, ¿no? De un desconocimiento de los derechos esenciales de la persona, para mí ninguna duda cabía, porque yo si no habría sido juez, me habría ido inmediatamente, que había que jugársela enteramente en favor de las personas que estaban veladamente, todo ocultamente, ¿no? Como subterráneamente, siendo abusadas en los niveles más extremos como son los de la vida, ¿no? De esta manera que ante tu pregunta, ¿qué significaba ser juez durante la dictadura? Yo te digo, en esa dictadura, que no he vivido en otra, ¿no? Significaba, desde mi punto de vista, con tu humildad, ¿no? La entrega sin limitación, aún con la propia vida,
por la de los demás. ¿Y en eso estaban alineados en esa época el resto de los magistrados? ¿De acuerdo a lo que usted veía? A ver, contestar esta pregunta no es cómodo. ¿Por qué? Porque si yo te digo que no estaban alineados los demás y yo sí, entonces uno hoy día parece como, pero este es el tipo macanú. Entonces eso es muy incómodo. No quiero yo que esta conversación Pero era difícil. tenga esa finalidad. Si estamos hablando con la verdad, lo más que te puedo decir es que no sé si yo he errado o los demás errados, pero como ministro de la Corte de Apelación de Santiago estuve muy solo. Yo sentía que la manera como yo veía el derecho y las exigencias del derecho a un juez del momento eran miradas distintas, la de la gran mayoría a la mía, ¿no? ¿Y qué podía hacer al respecto en ese momento? Yo creo que tú podías hacer todo si querías, y de hecho yo hice todo lo que quise y nadie se me opuso. Se me puso la institución, el propio Poder Judicial es el que me frenaba. Y recibió Porque sanciones si yo, incluso por eso, ¿no? también, pero vamos a la cosa más bien procesal, pues la sanción es más excepcional, pero en la cosa procesal, si tú reunías antecedentes y procesabas a alguien, en ese tiempo se hablaba, era el Código de Procedimiento Penal antiguo, declarabas reo a alguien, bueno, la Corte normalmente eso lo dejó sin efecto. O si se deducía recursos de queja, que en esa época se usaban mucho más que hoy día, ¿no? En mi contra, a raíz de resoluciones que yo emitía, generalmente eran acogidas, ¿no? De tal manera que en ese sentido yo veía coto a lo que a mí me parecía era el deber de un juez en la misma institución, que fue lo más lamentable. Porque en lo demás, yo no recuerdo, sinceramente no me ha hecho la pregunta, pero yo creo que hay que ponerlo aquí para que se entienda por qué yo veía el coto dentro del Poder Judicial. No recuerdo que alguien del Ejecutivo, para qué decir Pinochet o alguno de los otros, haya osado llamarme por teléfono, mandarme algo escrito o a través de interpósita persona hacerme presente que yo hasta ahí podía llegar porque o si no yo iba a intervenir de alguna manera. O sea, los límites se los ponía el propio Poder Judicial. Creo yo que sí, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando se modificó la ley que algunos, se habló en su tiempo de la ley Cánovas, del ministro José Cánovas Robles, que estaba investigando al comienzo el degollamiento, ¿no es cierto?, de los 3 dirigentes Guerrero, Parada y Natino, y de la ley Cerda. Esta última fue porque yo me constituía en el domicilio de Manuel Contreras, que ya se sabía que era el jefe de la inteligencia, para interrogarlo, y él entonces no era habido, no estaba. Y a raíz de esto se dicta una resolución por Augusto Pinochet que hace que a los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas haya de interrogárselos en el lugar que establecen a los jueces sus superiores. Entonces el superior decía, ya, usted tiene que interrogar al general tanto, y se constituye ahí. Y así me hacían ir a mí al Ministerio de Defensa, o tenía que interrogar a ex generales que habían dirigido los servicios de inteligencia de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué hacía yo? Iba al Ministerio de Defensa y había frente a la puerta de fierro, yo nunca había estado en su interior, esto lo cuento para explicarte el por qué tú podías hacer lo que querías. Y había entonces soldados que no creo que hayan estado puestos porque iba el ministro Carlos Cerda, como se le había fijado el lugar y yo había dicho tal día y hora, entonces tenía que estar ahí la persona a la que yo iba a interrogar. Y yo simplemente abría la puerta de reja y el otro me pedía identificarme y todo, y como sabía que ya estaba identificado, yo no pasaba ningún carné aunque me lo pidiera, y entraba nomás, porque el que estaba entrando era el imperio del derecho en Chile, no era Carlos Cerda Fernández. Y ya dentro entonces del edificio
yo subía al lugar que me decían, interrogaba a la persona que estaba ahí, a solas o a veces con un asistente con la máquina de escribir. En ese tiempo no había computación, ¿no? Entonces, y así te puedo dar muchos ejemplos. Ahora, signos de intromisión de los, digamos, concernidos directamente como protagonistas en la dictadura, sí hubo muchos, algunos que pudieron ser interpretados como una amenaza directa y otros como una intromisión en los procesos mismos. Respecto de la intromisión en los procesos mismos, recuerdo, para seguir con el ejemplo, por eso lo asocié, que en una oportunidad en que tenía que interrogar a un general de carabineros, creo que el nombre de pila era Gerardo, el apellido sí era Bernales, él había sido director de la Dirección de Inteligencia de Carabineros, la DICAR. Yo lo estaba interrogando, suponte tú, el año 85, por ahí entre el 84 y el 86, ya no recuerdo. Por supuesto que está en el expediente pertinente todo eso. Y él había dirigido la DICAR más o menos 10 años antes, perfectamente, ¿no? No, unos 15 o 20 años antes. Y entonces estoy en pleno interrogatorio y entran, sin golpear la puerta, entran 12 miembros que yo diría, para entendernos el auditor, como con la vestimenta de extrema seguridad de los funcionarios de las Fuerzas Especiales, GOPE, no sé si se sigue llamando igual todavía, ¿no? Y entonces se introducen así muy grandes y me dicen que me retire un poco bruscamente, ciertamente no el trato hacia cualquier juez, no porque yo No, era un magistrado. claro, sino siempre pensando en la institución. Bueno. Y entonces me dicen que me retire porque hay una bomba y vienen a desactivarla. Entonces yo me quedé sentado y seguí mi interrogatorio. Entonces no sabían cómo, y me insisten, retírese porque hay una bomba. Y yo le dije, retírense ustedes. Y los dos salieron. Y yo seguí todo mi interrogatorio. Y no me reventó nada, ninguna bomba ni nada. Al terminar, estaba el general que dirigía, y se me olvidó el nombre, es un general que después, es un general que después dirigió el Departamento de Protección de los oficiales de las Fuerzas Armadas, sobre todo el Ejército, que o en Chile o amparados por ellos en el extranjero, no debían ser como perseguidos o buscados por la justicia. No me puedo acordar el nombre del general, pero ese general entonces, después de este interrogatorio que yo lo terminé, llegó allá y me dio una explicación que habían encontrado una bomba en un mueblecito que había como una cocinilla detrás de la oficina donde yo estaba haciendo el interrogatorio, en fin. Y bueno, allí, claro, hubo un intento de interrumpir una diligencia. Seguramente ellos estaban, no me cabe ninguna duda, era parte de la finalidad de que Cerda tuviera que constituirse o cualquier juez a interrogar a estos oficiales en los recintos donde ellos decían deben haber estado grabando todo lo que se decía y tal vez en algún momento no les gustó mucho lo que decía el general Bernales y decidieron intervenir, creo yo, ¿no? ¿A usted le tocó interrogar a altos oficiales del régimen militar? Uno de ellos, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, el general Lee, miembro de la Junta Militar, para el caso de los 13, el llamado caso de los 13. ¿Recuerda cómo fue ese momento? Porque era una persona importante en el régimen de Pinochet. Mucho, claro. ¿Cómo fue? Mira, ya en esa época se había dictado esta regulación que hacía que yo interrogara donde ellos disponían, pero en el caso del general Lee,
Gustavo Lee Guzmán, él quiso que ese interrogatorio se produjera en su misma casa. Recuerdo haber ido al sector de Kennedy con las tranqueras, ese más o menos el presidente, más o menos cerca del Hospital de la Facha, por ese sector más bien hacia el norte, hacia Kennedy, y él tenía una, yo creo, no sé si era oficina o una sala de estar muy al gusto de él, una inmensa, como en segundo o tercer piso, no recuerdo, yo creo que debe haber sido casa, no edificio de apartamento, y allí tenía, oye, unos aparatos musicales, los mejores de la época, envidiables. Y en un muro al fondo, me lo estuvo mostrando, estuvimos hablando, porque yo me gusta mucho la música también, selecta, y tenía una cantidad enorme de cassette en esa época, eso es lo que yo recuerdo. Yo creo que todavía no existía el compact, y tal vez debe haber tenido una buena colección de discos, long play o hasta 78, en fin. Bueno, y ahí se produjo, yo creo que fueron 3 las oportunidades que me constituí en su domicilio para efectuar el interrogatorio. Un hombre ameno en la conversación, si bien de trato parco, él parecía tener un cierto rictus bucal que lo hacía como más duro, pero siempre muy respetuosa la conversación, como en general, con todas las personas con las que a mí me tocó actuar como juez. ¿Y por qué dice en general? ¿Cuáles son las que usted recuerda que no, quizás? ¿Que tuvo alguna que lo recibieron de manera distinta? Hubo algunas situaciones, sí, de personas que, a ver, hay ya como una experiencia, yo no era un niño, una cierta experiencia intuitiva, en que tú como que lees al interlocutor en cuanto a cómo se está planteando ante ti, ¿no? Cuál es su postura de antemano. Entonces, claro, hay algunas personas que tú las ves como muy omnímodas, con una sobreseguridad ante su interlocutor. Y yo nunca dispuse interrogar a alguien si no tenía yo las certezas a través de la investigación de las respuestas correctas. De tal manera que con ese sistema tú nunca te puedes caer. Y sin necesidad de proporcionarle evidencia para no sacrificar la identidad de quienes, en fin, habían contribuido a que yo la lograra, tú entonces ibas conduciendo la conversación por derroteros impensados para el que venía de esa manera, empezaba como a ser él ya, ¿eh? Se quitaba esa máscara del todopoderoso. ¿Y recuerda con alguien que le haya ocurrido? Prefiero no dar nombre, era una actitud no tan inusual en ese caso. Ahora, y en otro caso recuerdo el de una persona que se generó allí un pequeño incidente, porque yo tomaba imágenes de cada uno de los inculpados en todas las posturas posibles, es decir, dimensiones, ¿cómo se llama? Digamos, de frente, de costado, de espalda, ¿no? Sentado, de pie. Y hubo una persona que se resistió. Y entonces yo insistí que tenía que tomar la fotografía y se pasara al perito fotógrafo de la Policía de Investigaciones en todos los casos. Pero esta persona se negó. Y entonces, como había gendarme, yo hice pasar a los gendarmes para que lo obligaran a ponerse ante la cámara y se resistió. Y hubo ahí un forcejeo que derivó en que esta persona saliera de la sala con bastante violencia, digamos. Se incorporó, yo en ese tiempo trabajaba constituido como ministro de Fuero en el tercer juzgado del crimen de Santiago, que estaba a cargo en esa época de la magistrada Dobra Lucic Nadal, actual presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago. Y entonces esa es una situación muy especial. Esta persona recurrió de queja contra mí por haber abusado a través de los gendarmes de fuerza física con él. Y bueno, la Corte Suprema desestimó el recurso de queja, pero dijo que
al mismo tiempo que yo debiera, en fin, cuidarme en el futuro de no emplear métodos de ese tipo de métodos. Ministro, ¿usted recibió sanciones de sus superiores por investigar causas de derechos humanos? No por investigarlas. A ver, no, debo ser más preciso. Tuve siempre la incomprensión y falta de apoyo, que yo creo que eso es objetivo, ¿no? Cualquiera lo puede ver igual si estudia la historia de esa investigación. Me estoy refiriendo a la investigación por la desaparición de la cúpula del Partido Comunista en la clandestinidad, que esa investigación se inició en el año 1977. Y luego se amplió a 13 dirigentes, pero de 10 pasaron a ser 13, eran los mismos 10, otros 3 más, porque se supo que había otros 3 dirigentes. Sanciones tuve, para responder directamente a tu pregunta, eso es lo más conocido tal vez de mi vida judicial, a pesar de que yo no diría que es lo más importante en mi desempeño como juez, en el sentido que habiéndose procesado a 40 personas, la de mayor rango, el general Gustavo Lee Guzmán, a que recién aludíamos, se recurrió de queja, apenas fueron notificados los primeros 4 de los 40 procesados, recurrieron de queja ante la Corte Suprema, y la Corte Suprema, reuniéndose extraordinariamente una tarde, ¿no? Creo que la misma tarde en que habían sido notificadas estas personas, entonces acoge el recurso de queja y ordena sobreseer la investigación, que ya llevaba a la sazón más de 3 años. Yo no la inicié, yo la heredé, esa investigación de ministros que habían dejado la Corte de Apelaciones por jubilación. Y entonces, ante esa resolución que me ordenaba dictar la ley de amnistía, yo apliqué una disposición aún vigente en el Código Penal que exime de la responsabilidad por un delito que en el Código Penal se denomina prevaricación y que lo cometen los jueces que a sabiendas fallan contra la ley, los exime de la responsabilidad por ese delito cuando la orden cuya ilegalidad él está representándole a sus superiores es contraria a derecho, y en otras 2 hipótesis que no vienen al caso. Entonces, a mí me pareció que por los antecedentes que incluí en una resolución de 7 considerandos y que dicté inmediatamente supe de esta orden de amnistiar, yo digo, no la voy a cumplir, no por rebeldía, sino que haciendo uso de esta facultad que me otorga el Código Penal, por tales y cuales razones. Entre las principales, que no procede dictar un sobreseimiento como el que se me ordenaba mientras la investigación no se encuentra agotada. Y obviamente ese sumario estaba recién comenzando, aunque ya llevaba más de 3 años. Por otra parte, se puede sobreseer cuando se trata de un delito que está consumado y tratándose, como se trataba, de la desaparición de esas 13 personas, entendía yo que aplicando la teoría clásica del derecho penal, se trataba de delitos aún en ejecución, porque ninguno de los 13 se sabía cuál era su destino. Y en el delito de ilegítima privación de libertad o secuestro, lo llama la doctrina, el hecho de que la privación de libertad se prolongue incide incluso en la penalidad. De esta manera que, por lo menos por esos 2 argumentos, había otros también, no se podía en derecho, sin violar flagrantemente la ley sustantiva y la procesal, dictar sobreseimiento. Era mi deber decirlo, yo lo dije. Y por eso la Corte Suprema, en una primera oportunidad, me suspendió por 2 meses, ¿no? Estuve fuera del Poder Judicial 2 meses con goce de media remuneración nomás. Bueno, y hubo una segunda sanción que no sé si te cuento al tiro o tú prefieres. Sí, cuéntamela. A ver, bien corto.
porque no sé si todos los que me escuchan entienden, aquí hay mucho del derecho procesal de la época, pero en materia de principio, teleescucha, teleauditor, no hay hoy día ningún cambio. Fíjese usted que cuando se ordena dictar ese sobreseimiento definitivo en razón de la ley de amnistía, y yo no lo dicto, la Corte, junto con separarme a mí por 2 meses, suspenderme, designa un ministro suplente. Y ese ministro, Manuel Ibáñez, amigo mío, ¿no? Él entonces cumple lo que la Corte Suprema había ordenado, que era emitir el sobreseimiento. En contra de esa resolución, sobreseimiento definitivo, que ponía término para siempre a la investigación, y por lo tanto quedaba sin saberse el destino de estas 13 personas, ¿no? Se recurre de casación en el fondo por la defensa de las víctimas, de los querellantes. Y la Corte Suprema tarda en resolver este asunto porque recién lo decide el año 1990, una vez que Augusto Pinochet ha perdido el plebiscito. El año, no, estoy El mal. 88. Claro, exactamente. Una vez que ha perdido el plebiscito, tiene la sala de la Corte Suprema, que ha conocido el recurso de casación en el fondo, repito, interpuesto por los parientes de las víctimas, los desaparecidos, entonces tienen acuerdo ese recurso de casación por más de 1 año. Pierde el plebiscito Pinochet y entonces ellos paran en miente que esto hay que sacarlo. Y viene una sentencia que rechaza el recurso de casación en el fondo, en que en la materia de fondo del asunto, que eran varias, en 7 líneas, en un consejo, dice que, puesto que la acción se encuentra extinguida, no hay acción penal y por lo tanto, en virtud de un artículo del Código Procesal Penal, artículo 7, esa investigación carece de fin, de objeto, y por lo tanto rechaza el recurso de casación, sin hacerse cargo de la imprescriptibilidad de delitos de esa especie, de la que ya entonces se hacía caudal por los litigantes, etcétera, etcétera. Yo entonces, cuando recibo esta resolución para los efectos de estampar el cúmplase, vuelvo a dictar una resolución en que digo, no por ser rebelde, sino porque entre la época, 4 años antes, 86, en que yo expliqué por qué no podía esto sobreseerse definitivamente, y hoy no solo no hay cambios para sentar aquello, sino, y lo que es más, se modificó la Constitución, porque cuando pierde el plebiscito Pinochet, se modifica la Constitución en una especie de acuerdo entre el entonces ministro del Interior Carlos Cáceres y la Concertación. Sí. Y en ese acuerdo se introduce, entre otras cosas, al artículo 5, esta obligación de que la autoridad chilena debe respetar los derechos esenciales de las personas garantizados en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por Chile y actualmente vigentes. Ministro, y entonces digo, todavía hoy día hay otra normativa que hace aplicado el del derecho internacional, según el cual estos delitos son inadmisibles e imprescriptibles. Y por lo tanto tampoco la aplico. Para terminar, eso se archiva. No porque yo quisiera esconder el expediente, sino que un expediente que ya queda definitivamente terminado, entonces va al archivo. Y para resguardar lo que ha guardado en un estante del propio tercer juzgado, donde yo estaba en visita, 1 año después, alguien le sopla a la Corte Suprema que yo he escondido el expediente y que me he negado a dictar el cúmplase.
la Corte Suprema de la noche a la mañana me pide un informe. Y yo informo lo que estoy diciendo. Y la Corte Suprema por segunda vez, entonces aplica la medida disciplinaria de suspensión de 2 meses. Y con eso yo ya quedo... y ese año me califican en lista 4, con lo cual tenía que irme al Poder Judicial. Esas son las sanciones directas respondiendo tan largamente la pregunta, porque es muy interesante que se sepa con detalle. Y los detalles son muchísimos más que lo que yo le he contado. Y usted por este tipo de cosas que nos ha relatado fue calificado como un juez distinto. ¿Usted cree que hoy en el Poder Judicial hay espacio para jueces distintos? ¿Cómo lo fue calificado usted en su momento? A ver. De acuerdo a la historia, las circunstancias. De hecho, nada más que de hecho, me tocó en suerte ser un juez distinto. Porque yo estoy consciente hasta el día de hoy que uno no ha venido sino a servir en este cargo. Yo lo siento todos los días y lo gozo. Y por eso estoy feliz de haber dedicado mi vida a esto, ¿no? Porque uno no viene para que lo aplaudan, ni al prestigio, ni al éxito. Uno viene a rescatar a las personas de las angustias y postergaciones que les produce el ver que sus derechos fundamentales no les están siendo reconocidos, ¿no? Entonces yo me digo, en ese tiempo, sí, yo tuve el regalo, yo, que soy un hombre de fe, digo, un regalo de Dios que me puso a mí, gracias nada más a Él, para ofrendarme de la manera que lo hice sin ninguna duda ni sacrificio personal, con la gran pena del sufrimiento y la inmensa cruz que llevaban los chilenos a los que a uno le correspondió poder ayudar momentáneamente, ¿no? Incluso a los victimarios, en cuyos interrogatorios y todas las investigaciones yo estaba cerca de un ser humano, nunca de alguien que yo rechazara. Por supuesto que tampoco Augusto Pinochet, a quien con ocasión del caso Rix varias veces tuve que interrogar. Era el ser humano ahí, tan querido por Dios como yo mismo creo que lo soy. Y del que yo, como juez, no tengo ningún derecho a descalificar. Y por eso, en la medida en que uno se legitima en este cargo, amigo, nada más que como representante, como mandatario del pueblo, que a través de la ley le estableció a uno el camino, entonces en ese tiempo hice la diferencia, no porque quisiera ni lo buscara, sino porque las cosas se dieron así. Hoy hay conciencia de que estamos todos para lo mismo, no solo los jueces, todos los que nos desempeñamos en esta institución, ustedes también en el canal judicial, claro, en roles diversos, pero ustedes ayudan a acercar al pueblo lo que hacemos y lo que debemos hacer, y a que ustedes nos vean mejor y nos puedan criticar por los vacíos que vamos dejando. Otros, ¿no es cierto?, hacen el aseo, la señora del aseo que tienen brillantes los tribunales, los jueces, quienes nos secundan. Todos hoy día estamos en la misma tribuna. Ninguno ignora lo que tiene que hacer y de verse ante extremos como aquellos, yo te aseguro que no va a haber un juez como raro, distinto, que se sienta solo. Ahora usted habló del caso Rix y los interrogatorios con el general Pinochet. ¿Cómo los califica ahora? Han pasado muchos años, ya ha fallecido él. ¿Cómo califico esa experiencia a los interrogatorios? La experiencia de interrogarlo, ¿cómo fue? ¿Qué recuerda? Mira, sí, lo recuerdo con bastante intensidad porque para mí fue muy interesante. La causa del Rix es inmensamente compleja porque no solamente hay cuestiones de pesos de por medio en la que no me manejo bien, digamos,
porque en mi vida no me ha tocado mucho moverme en ese terreno, que creo que más que nada por eso. Pero además porque en los movimientos de los bancos y todo el movimiento de la rentabilidad del dinero es una cuestión que nunca estuvo en mi manera de ser y no la conozco, digamos. Entonces requería mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. Pero ahí hubo muy buenos asesores en la investigación. Para responderte a la pregunta, yo no iba a interrogar a Augusto Pinochet, sino con las certezas, como ya lo adelanté delante respecto de todos los que yo interrogaba como imputado, de que era lo correcto, ¿no es cierto? Y por lo tanto, eso me daba mucha seguridad. Por otra parte, yo siempre los interrogatorios a Pinochet los hice con todas las garantías del caso, que no son las que normalmente utilizamos con cualquier imputado o inculpado. Por ejemplo, estaba su abogado presente, Pablo Rodríguez, en el mismo living de su casa, muy elegante, con pleno confort. Estábamos en una silla, una mesita chica y Pinochet al frente. Estaba también un soldado enfermero que él tenía permanentemente, también que no había ocultamiento. Y creo yo además, con las puertas abiertas, la sala, en fin, que en las piezas vecinas o sin necesidad, en esa época había suficiente grabación como para que detrás de los muros se pudiera saber todo lo que hablaba. Pero en la conversación, que es lo que más me interesa, estaba nuevamente, y lo digo con toda sinceridad, ¿no? Estaba el ser humano, ¿no? Ya viejito, recuerdo sentado con sus piernas abiertas, una cara algo hinchada, tal vez por medicamentos que tomaría, con sus rodillas así, las manos sobre la rodilla, y entonces con el que conversábamos de igual a igual, ¿no? En que siempre le pregunté con la lentitud necesaria para asegurarme que estaba entendiendo. Muchas veces hice algún ejercicio de ping-pong intelectual para saber la reacción, si estaba al tanto, concentrado. ¿Sí? Nunca vi que algo no correspondiera a una mentalidad sana, totalmente sana. Y entonces fueron 4 oportunidades que yo las hice a propósito, así, porque no quería estar con él un lapso extremo porque podía agotarse una persona de la edad que él tenía, ¿no? Y entonces Pinochet me dice en un momento, oiga, usted no es nada tan malo como me lo habían pintado, me dice. Así, nada, de repente. Y yo le digo, bueno, depende quién se lo haya pintado a este juez. Le dije yo, a lo mejor era Pablo Rodríguez, que está ahí al lado. Bueno, risa. Así que... y yo, para terminar esta pregunta, creía haber estado muy cerca del hombre que se despojaba de su rol de jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ya no lo estaba, pero que sentía la obligación de mantener los secretos, ¿no? Y pensé haber estado muy cerca, como que él me reconocía, porque recuerdo que cuando yo en una oportunidad le digo, bueno, pero usted es un hombre cristiano. Sí, me dijo, sí. ¿Y cómo un cristiano puede disponer la eliminación de personas si la vida es el valor principal que los cristianos deben resguardar, ¿no? Y entonces él no me desconoce tampoco me dice, sí, yo eliminé personas. Pero la respuesta a él es que él hizo lo que Dios le pedía, que era salvar al mundo del marxismo-leninismo. Una suerte de redentor, un mesías. Él lo creía, él creía haber actuado bien. ¿Y usted cree que estos pactos de silencio que se dice existen entre las personas que a usted le tocó interrogar? Mira, ya... evidentemente, las personas que yo tenía que interrogar y que interrogaban, y que fueron muchas de los imputados, tenían un esquema de declaración igual. Y después, como te digo, te decía al comienzo, que no me puedo acordar el general que estaba a cargo de la organización de la estrategia y que tenía su oficina en la Monátegui 80, creo, ¿no?
Las Después se declaraciones eran las supo- mismas. ¿Ah? Las declaraciones eran las mismas de Eran, prácticamente todo. pero con la inteligencia necesaria para gente muy capaz, ¿no? Para que no fuese una copia. ¿Ah? Pero evidentemente que estaban ahí ocultando premeditadamente y conforme a un plan preconcebido. Pasemos ahora, ministro, a su llegada a la Corte Suprema. ¿Fue complicada, se sabe? ¿Fue rechazada en alguna ocasión? ¿Alguna vez pensó que no iba a llegar al máximo tribunal? O sea, mejor dicho, nunca pensé que iba a llegar, porque uno como te digo, yo era juez, ahora siempre he pensado que Dios lo pone a uno donde Él quiere, ¿no? Y bueno, si iba a ser en la Corte Suprema llegaría algún momento, pero yo no lo pasé nada mal, digamos, yo no tuve ningún rechazo ni nada, sino que otros tal vez que me propusieron, claro, no lo pasaron bien al experimentar un rechazo, pero yo creo que, mira, yo creo que bien o mal, eso no lo puedo juzgar yo, cuando se sujetó la designación de los ministros de la Corte Suprema a la venia por una gran mayoría, una especial mayoría extraordinaria de senadores, bueno, lo que hicieron esto fue cumplir lo que ellos, con su visión de las cosas, de la historia, del régimen dictatorial, consideraron que era su deber. De manera que yo nunca me sentí descalificado por mal o cosas así, sino que en la perspectiva de los senadores que en su oportunidad no me apoyaron con la mayoría necesaria para que yo deviniera miembro de la Corte Suprema, consideraban que era lo que tenía que hacer. ¿Y le hubiese gustado haber llegado antes quizás a la Corte Suprema para poder o haber trabajado más tiempo en el máximo tribunal, en los proyectos que usted tenía o como usted veía el Poder Judicial? Siéndote franco, sí, porque me doy cuenta después de esta experiencia de 4 años que hay una enormidad de temas a abordar de manera más profunda y proyectada que la que actualmente se hace, y que eso requirió de mayor trabajo. ¿Y a opinión suya son independientes los jueces y los ministros en Chile hoy? Sí. ¿Cómo está conformado el Poder Judicial? Son independientes, pero más garantía tendríamos de esa independencia si no continuáramos con el sistema jerárquico en que nosotros, los ministros de la Corte Suprema, somos los superiores de ministros de la Corte de Apelaciones y las Cortes de Apelaciones superiores los jueces. ¿Y qué piensa del actual sistema de nombramiento de jueces? No tengo, mira, claridad. Lo que pasa, para responderte mejor, yo creo que estamos en tiempos tan cambiantes, mira, que en muchos aspectos queremos hacer el cambio, pero no podemos porque no tenemos claridad de por qué sustituir. Y esto nos pasa, mira, socialmente, la educación. Claro, el profesor en una sala con alumnos no podemos detenerse ahora. En materia de salud, una cantidad enorme de aspectos de la vida, ¿no? En materia de seguridad social. Pero, por ejemplo, ¿Qué implementar? Entonces, van cambiando la sociedad muy rápidamente, exigiendo sustituir las instituciones que le estructuran, pero no tenemos claridad de por qué sustituirla. Por eso te pregunta, ¿estás satisfecho con el sistema de nombramiento? En este instante, sí, modificaciones le haría. Y la principal de ellas, creo que en eso lo que más podría dar unanimidad, es que las designaciones no estén a cargo de superiores. ¿Y tampoco de otros poderes del Estado? Perfectamente sí, porque hay que acordarse que la validez de las resoluciones de los jueces pasa por su aceptabilidad social que está en directa relación con la calidad y fuerza de la justificación de esa resolución. Y entonces, naturalmente que la opinión pública debe tener injerencia en la designación de los jueces, porque va a querer decir que los que sean elegidos van a tener
mayor sintonía con los bienes jurídicos históricamente relevantes. Ahora, ¿cuál es el legado que a usted le gustaría dejar como en su trayectoria en el Poder Judicial? No he pensado en que yo sea capaz de dejar algún legado. Claro, las personas viven, en este caso, 55 años en esta institución y por lo tanto alguien podrá ver si se interesa mi desempeño como juez. Ahora, estoy consciente, por una humildad total, digamos, ¿no?, que porque la historia quiso, me tocó algunos comportamientos que fueron protagonistas o significantes de cuestiones valiosas. Estoy consciente, no por mí, repito, sino porque así me fue regalado, gracias a Dios. Mira, yo te diría que juez que no trepidó ir adelante cuando el ser humano estuvo en aflicción. Un juez que con independencia de todo tipo de influencia pretendió decidir como le pareció el derecho se lo exigía. Un juez que no jibariza, no reduce, no simplifica el derecho a la letra de la ley, sino que entiende que esta última es un intento de concreción de valores jurídicos, bienes jurídicos, expresados con la limitación del lenguaje escrito, y que por lo tanto tiene que darse cuenta que lo que tiene que aplicar, porque es lo que ha jurado, es incorporar, destacar, subrayar en la situación concreta la presencia de lo justo, lo verdadero, que es lo único que siembra paz. Ministro, por último, ¿qué piensa hacer el día siguiente a su retiro del Poder Judicial? A ver, mira, como si hubiera una sola cosa que hacer. Tal vez te podría contestar que no sé de tantas cosas posibles cuál haré. Lo que sí sé es que la vida me va a poner algunas que las asumiré con un inmenso gusto. A lo mejor la camita me va a tener más rato, para que me voy a levantar tan temprano, te fijas, lo primero que voy a hacer, te fijas, claro. Pero probablemente nos vamos con la señora el viernes, o sea, al día siguiente de la despedida, al campo, y tal vez van a estar ahí, porque hay algo aquí cerca de Santiago, muy cerca, menos de una hora, y entonces tal vez estén los chiquillos, ahí nosotros tenemos 7 hijos y 18 nietos por el momento, para celebrar el cumpleaños, que es ese día 22. Creo que eso será, te digo, así que estaremos ahí haciendo familia, que es una cosa maravillosa, otro regalo más de mi vida. Perfecto, ministro Carlos Cerda, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes y que el canal siga creciendo cada vez con mayor fuerza.